Qué bendición volver a conectarnos para los estudios bíblicos para las células. En esta ocasión estaremos en la lección número 3. El título es Estar bien con Dios. Y dice la parte introductoria: casi todas las tradiciones religiosas o grupos de la iglesia tienen su propio código de conducta. Llámese tradición. ¿Cuáles son algunas de las actividades tanto prescritas como prohibidas de la comunidad espiritual en la cual usted se crió? Bueno, cuando yo inicié mi vida cristiana, en la iglesia donde yo nací de nuevo, habían ciertas tradiciones o normas de las cuales puedo recordar por lo menos una, para ponerles un ejemplo, puesto que este es un estudio para la célula y todos deben de participar. Pero allá por el 1979, 1980, cuando yo inicié a congregarme en la iglesia, había una normativa que no estaba escrita en ningún lado, pero que se promovía, y se decía que nosotros no deberíamos de asistir al cine, a ese ambiente oscuro, perverso, puesto que la oscuridad se prestaba a que uno pudiese buscar hacer algo con la novia, si acaso la tenía. Entonces los jóvenes cristianos, para aquella época yo tenía 15, 16 años, los jóvenes cristianos pues se nos promovía no asistir al cine. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia, más sin embargo era algo que se mencionaba. Podría decir otras, pero por lo menos para participar en esta parte introductoria. Estar bien con Dios es el título de esta lección y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Bienvenidos. Los Gálatas no judíos iniciaron su nueva vida poniendo su fe en Cristo, pero posteriormente se les dijo que debían cumplir con las leyes judías para asegurarse que tendrían la aprobación de Dios. El apóstol Pedro aumentó la confusión, mostrando favoritismo hacia las exigencias e ideas de los judíos. Pablo confrontó y corrigió a Pedro y reiteró que solo Jesús puede ponernos en una relación correcta con Dios. Vamos a leer entonces Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 21 y leo la Nueva Versión Internacional. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, entre comillas. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley,
sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Vamos entonces a estas preguntas y a contenido del texto bíblico que hemos leído y hacer reflexión al respecto. ¿Qué estaba haciendo Pedro que justificó que Pablo lo acusara de hipocresía? Según el texto, en la zona de Galacia, que es a quienes fue enviada esta carta, en aquella época Pedro estaba en las iglesias de esa región y se relacionaba con los gentiles. Sin embargo, los judíos de religión, al conocer el Evangelio, al conocer a Cristo en su relación espiritual, pensaban que los nuevos convertidos, gentiles, no judíos, ni de nacimiento ni de religión, tenían que cumplir, además de creer en Cristo, cumplir la ley que estaba en el Pentateuco o en la Torá. Además de eso, ser circuncidados para que pudiesen tener una relación y asegurarse la promesa del Evangelio. Pablo entonces, al ver la acción de Pedro, que mientras no habían judaizantes, judíos que habían creído en Cristo, pero que consideraban que deberían de mantener su fidelidad a la ley mosaica, entonces Pedro, al verlos, se retractó, se echó para atrás y entonces dejó de relacionarse con los gentiles por temor al juicio que podrían hacer de él los judaizantes, aquellos que creían en Jesús, pero que además pensaban que deberían de cumplir la ley. Entonces Pablo reprende a Pedro delante de todos, porque le pareció hipocresía que delante de los judaizantes se comportaba de una manera y cuando los judaizantes no estaban, se relacionaba con los gentiles. ¿Cuáles son algunas formas similares a las que los gálatas, en que los creyentes modernos son culpables de presentar una imagen distorsionada del Evangelio de la gracia? Hay en esta época, en el tiempo actual, ciertas normativas o tradiciones que pudiesen estar sobrepuestas a la fe en Jesucristo. Si tú no cumples, si tú no asistes, si tú no aportas, si tú no
condicionantes a la fe en Jesús, y debe de afirmarse en esta época también que la salvación y la relación con Dios, para estar bien con Dios, lo único que se necesita es creer en Jesucristo. Eso es lo único necesario para estar bien con Dios. ¿Cuándo debe un cristiano confrontar a otro en forma privada y cuándo deben manejarse los conflictos públicamente? Mateo 18 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo aparte. Luego dice: si no hace caso, delante de 2 testigos. Si no hace caso, delante de la congregación. Y si no hace caso, pues tenlo por gentil y publicano, o sea, por alguien que no pertenece a la grey. Por lo tanto, debe de irse progresivamente presentando la dificultad de relación que exista entre un hermano y el otro. Sin embargo, en este caso que nos compete, el texto bíblico base, Pablo confrontó a Pedro públicamente por su hipocresía. Particularmente creo que uno puede confrontar a un hermano sin ofenderlo. No estamos hablando de confrontar de manera negativa. Yo puedo llamar a mi hermano aparte y decirle: oye, lo que comentaste hoy en la célula me parece que no está en la Biblia. O ayúdame y sácame de mi ignorancia, porque creo que lo que dijiste no estaba correcto. Vamos a decir que cualquiera de ustedes, y me han escuchado decirlo, aún siendo el pastor de la iglesia, usted puede confrontarme. Se lo he pedido que me lo haga en privado para no avergonzarme, pero hay momentos donde lo que se está compartiendo puede ser ahora en video o cuando tenemos las células presencialmente. Usted puede preguntarme: pastor, ¿y lo que usted está diciendo, bajo qué fundamento bíblico usted lo está haciendo? Digo, para que usted me ayude a aprender. Y será entonces cuestión del líder, del pastor o de quien sea, que justifique sus expresiones o su estilo de vida. No hay nada de malo en confrontarse, es parte de la vida cristiana. Que nos tratemos con amor, respeto, pero también que hablemos con la verdad. ¿Qué significa justificado? Mencionado 3 veces en el versículo 16. Bueno, justificado significa que ha alcanzado justicia a través de otro o de algún recurso legal. En este caso, nosotros somos justificados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él pagó por todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. En otras palabras, el único sacrificio agradable, lo único que le agrada al Padre como para aceptar a todos los demás, es el sacrificio de Jesús. Y por eso entonces nosotros somos justificados. Al aceptar ese sacrificio, presentamos el sacrificio de Jesús y eso nos justifica. Porque no hay sacrificio alguno que yo pueda hacer o cualquier otra persona pueda hacer que le agrade al Padre. ¿De eso hay mucha tela que cortar? Sí, por supuesto. Hemos hablado de eso antes y podríamos hablarlo en alguna otra ocasión. Pero debe de quedar claro que somos justificados no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Siempre ha habido personas a las cuales les parece que demasiado énfasis en la gracia anima a la gente a vivir como quiera. ¿Es esta una percepción válida? Yo creo que sí. De hecho,
Pablo más adelante en esta misma carta, si mal no recuerdo, en el capítulo 5 nos va a hablar acerca de la libertad, pero dice que nosotros hemos alcanzado libertad, pero que no ocupemos esta libertad para darle lugar a la carne, o sea, al pecado. También en Romanos capítulo 6, Pablo les habla a la iglesia en Roma, le dice, bueno, entonces vamos a pecar porque estamos bajo la gracia. Definitivamente no, dice Pablo. Entonces, pero como esto se da a malas interpretaciones y hay personas que abusan del estado de la gracia, entonces no vamos a predicar la verdad, que es la gracia del Señor. Definitivamente que no. Debemos de enseñar correctamente, y si alguno no entiende la gracia y piensa que es licencia para pecar, entonces no ha conocido realmente el Evangelio de Jesucristo. Y debemos entonces ayudarlo a que pueda conocer la verdad en Cristo Jesús. Vivir bajo la gracia no es licencia para pecar, que quede claro. Vivir bajo la gracia es una bendición que nos debería motivar a dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Vayamos entonces a esta lectura de inspiración que el autor de estos estudios nos comparte en cada una de estas lecciones. Dice: Jesús hizo por nosotros lo que yo hice por una de mis hijas en la tienda del aeropuerto La Guardia en Nueva York. En una tienda de curiosidades había un exhibidor con un letrero encima de las piezas de cerámica que decía no tocar. Pero el deseo de mi hija fue más fuerte que la advertencia y ella tocó un objeto el cual se cayó. Cuando miré hacia arriba, Sara, de 10 años, estaba sosteniendo los dos pedazos de un adorno que representaba los edificios de la ciudad de Nueva York, perfilados contra el horizonte. A su lado estaba el gerente de la tienda, evidentemente molesto. Encima de ambos estaba el letrero. En medio de ellos había un silencio nervioso. Mi hija no tenía dinero, el gerente no tenía misericordia. Así que hice lo que los papás hacen. Intervine. ¿Cuánto le debemos nosotros?, pregunté. Si yo no debía nada, ¿cómo es que tuve que pagar? Sencillo, ella era mi hija y puesto que no podía pagar, yo lo hice. Puesto que ni usted ni yo podemos pagar, Cristo lo hizo por nosotros. Hemos roto mucho más que artesanías en una tienda. Hemos quebrantado mandamientos, promesas y lo que es peor, hemos roto el corazón de Dios, lamentablemente. Pero Cristo ve nuestra difícil condición con la ley, la pared y los mandamientos hechos trizas en el piso. Él se acerca como un vecino, como un cercano, y nos ofrece un regalo como un Salvador. ¿En qué consiste nuestra deuda? Le debemos a Dios una vida perfecta, obediencia perfecta a cada mandamiento, no solo el mandamiento de bautismo, sino los mandamientos de humildad, honestidad e integridad. No podemos cumplir. Resalto, no podemos cumplir. Es como si nos cobraran un terreno en Manhattan. Imposible, impagable. Sin embargo, Cristo sí puede pagar el precio de nuestra deuda y lo hizo. Gloria a Dios. Vayamos en estas otras preguntas de reacción. ¿Por qué a tanta gente se le dificulta entender y beneficiarse de las acciones que Cristo hizo por ellos? Yo creo que de alguna manera el contexto religioso en el que hemos crecido la gran mayoría
con esa desinformación o distorsión del Evangelio, ha hecho que algunos de nosotros no fuese difícil entender el sacrificio de Jesús. Se nos hizo difícil recibir los beneficios como tal. De hecho, todavía bajo la gracia, bajo el entendimiento de la Escritura, bajo el convencimiento del Espíritu Santo en nosotros acerca de el pecado y del conocimiento de Cristo, se nos hace difícil y vivimos con sentimientos de culpa. Dios ya nos ha perdonado, el Señor nos ha justificado, pero algunos de nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Eso tiene que ver muchas veces con una enseñanza distorsionada de lo que es el Evangelio. Habrán otros motivos, pero déjenme por lo menos compartir esa parte en este momento. Compartan ustedes en la célula. Si Pablo no hubiera confrontado a Pedro con su conducta incoherente, ¿qué podría haber sucedido? Bueno, podría haberse echado a perder todo el trabajo que Pablo había hecho en la zona de Galacia, instruyendo a los nuevos creyentes de disfrutar esa vida en Cristo, de recibir el regalo de la vida eterna, tal cual él lo menciona en el capítulo 6 de Romanos, por la gracia del Señor, hablándonos acerca de quién nos separará del amor de Cristo en el capítulo 8 de Romanos, insistiendo entonces a los Gálatas acerca de cómo se debe de vivir una vida en Cristo, ya que Él nos ha beneficiado con su gran amor. Entonces, si no hay una aclaración, en este caso de Pablo a Pedro y ante la comunidad, pues entonces los conceptos distorsionados del Evangelio se siguen propagando y la gente los da como hecho. Así también nosotros, a través del estudio de la Escritura, vamos corrigiendo aspectos de nuestra vida que, ya sea en el pasado o en el presente, bajo una distorsión de la enseñanza doctrinal, vamos cayendo en errores. Bendito Dios que nos ha dejado su palabra para reflexionar en ella. ¿Bajo qué circunstancias se pondría usted o debería confrontar a un líder espiritual influyente? Yo creo que, como lo mencioné en la primera parte, uno puede confrontar a alguien sin llegar a ofenderlo. Puede pedir aclaraciones sin llegar a ser prepotente sobre algunos aspectos que se están compartiendo en la iglesia. Vamos a decir, en nuestra iglesia, si desde el púlpito usted está escuchando cosas distorsionadas acerca de lo que entiende de la Biblia, es una gran bendición que en nuestra iglesia nadie nos puede imponer doctrina, sino que todos tenemos una Biblia. Todos tenemos el Espíritu Santo, los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Y a través del estudio de la Escritura, a través de conocer la verdad, nosotros podemos distinguir entre algo que está bien presentado o algo que a lo mejor tendrá alguna duda, y no debemos dejar pasar ese tipo de enseñanza, sino que debemos mantener pureza en el mensaje de salvación. Usted tiene todo el derecho, se los he mencionado por años, de confrontarme y preguntarme acerca del porqué de mi enseñanza o de mi proceder. Ánimo, hermanos, nos amamos, nos queremos y sobre todo anhelamos hacer la voluntad del Señor. ¿Cuáles son algunas maneras en que usted ve a creyentes modernos normar su vida por reglas en lugar de vivir por fe? Bueno, yo veo personas que imponen a otros ciertas cosas, como por ejemplo, te tienes que congregar. Usted no tiene.
Usted tiene una relación con Cristo. Yo me congrego porque me quiero agradar al Señor, quiero seguir aprendiendo de su palabra. Su palabra dice que no debemos dejar de congregarnos, etcétera. Pero es por relación, no por imposición. Podría mencionar una serie de otras cosas que a veces se quieren imponer. Hermanos, anhelo verles todos los domingos en la casa del Señor. Sé que las circunstancias actuales son una barrera. Sin embargo, usted debe de congregarse porque usted ama al Señor, no porque yo como pastor se lo imponga o cualquier otro de los pastores de nuestra iglesia o algún líder de nuestra iglesia. Usted debe de hacerlo por amor. Está bien que se diga por instrucción. Una cosa es una instrucción, otra cosa es una imposición. Así que comenten entre ustedes también otras cosas que usted ve que se hace en la iglesia o en otras iglesias donde les imponen ciertas normas. ¿Qué le diría a una persona si le preguntara si la salvación es un don gratuito y se basa en lo que Cristo ya ha hecho por mí? ¿Importa la manera en que vivo? Sí importa. En la primera carta a los Corintios capítulo 10, cuando se está hablando acerca de lo consagrado a los ídolos, o sea, comida que se consagraba a los ídolos, decía Pablo, bueno, si alguien les presenta algo para comer y ustedes no han preguntado si ha sido consagrado a los ídolos, nadie les está diciendo, ustedes pueden comer. Ahora bien, si alrededor hay nuevos en la fe, ustedes deben de tener cuidado, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la vida ahora en Cristo no es porque yo me voy a salvar por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, es el regalo de la vida eterna. El don significa regalo. Pero entonces Pablo, hablándole a los Corintios, vuelvo al capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, les dice, ustedes deben de cuidarse para que muchos se salven. O sea, mi conducta debe de ser como testimonio de que Cristo vive en mí y que yo quiero agradar al Señor por mi relación con Él. Entonces, todos nosotros debemos de guardar un buen testimonio para que otros puedan creer. Sí importa la manera en que vivo, porque amo al Señor y quiero que otros también lo conozcan. Describa cómo reflejaría Gálatas 2:20 si tratara de vivirlo en su vida mañana. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, ¿cómo podemos entonces vivir Gálatas 2:20 renunciando al yo? Así como el Señor Jesús dijo, niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Debemos entonces crucificarnos juntamente con Él. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Bueno, pues, ¿y no era que nos habían regalado el cielo? Sí, tenemos el regalo, pero en gratitud servimos al Señor, negándonos a nosotros mismos, reflejando a Cristo Jesús a través de un carácter parecido al de Él, o sea, bajo la llenura del Espíritu Santo. Estamos concluyendo según el orden del bosquejo de la lección, y dice el autor, tratar de estar bien con Dios cumpliendo un montón de reglas religiosas es una fórmula que solo causará frustración y fracaso. Este proceso de cumplir reglas plantea dos problemas básicos. Primer problema, las reglas de quién. O sea, ¿quién hizo esas reglas? Tales requisitos varían de una religión a otra, de una persona a otra y de una generación a otra. ¿Qué tal si usted está usando la lista equivocada?
Segundo problema, ¿cómo definimos lo que significa dar esas reglas? ¿Tenemos que cumplirlas perfectamente o se nos permite un número razonable de errores y traspiés? ¿Y qué se considera razonable? El Evangelio de Cristo elimina toda esta confusión declarando categóricamente que nadie, excepto Cristo, es lo suficientemente bueno. Solo por medio de la fe en Él, solo confiando en sus esfuerzos a favor de nosotros, calificamos para ir al cielo. Y yo digo amén. Ya en la parte final, como sugerencia para el punto de oración o conclusión, dice: Padre, gracias por ayudarme a entender que los esfuerzos humanos no nos hacen estar bien contigo y que no permanecemos bien contigo por medio de obras. Gracias por enseñarme que permanecer en buena relación significa contar con que únicamente Cristo viva en nosotros. Hermanos, es mi deseo que la palabra de Dios sea la instrucción perfecta para nuestra vida, que el Espíritu Santo que habita en cada creyente traiga convicción de pecado, de juicio y de justicia, y podamos vivir agradando al Señor en total libertad, pero en corresponsabilidad de que otros necesitan conocer a Jesucristo. Es mi deseo que otros lo conozcan y sé que es tu deseo también. No me resta más que agradecerles por permanecer en estos estudios, llegar y reflexionar sobre su vida acerca de la palabra del Señor. Será hasta una próxima vez donde volvamos a la palabra poderosa del Señor y podamos reflexionar sobre ella. Que Dios les bendiga.